Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Jesús Paredes de Biología. Vamos a iniciarnos con esta semana, la cuarta semana del segundo bimestre, con nuestras clases de Biología. ¿Sí? Hay que seguir tomando nuestras medidas de cuidado, a pesar de que desde hoy día ya se puede salir desde hoy lunes ya se puede salir a la calle. En algunos casos, algunos labores, algunos centros de trabajo van a estar aperturados, centros comerciales, pero hay que tener mucho cuidado. Acabamos de ver que ha habido un rebrote en China por la apertura de todo esto, entonces es de bastante tomar de cuidado, ¿sí? Tomamos las precauciones del caso, hacemos siempre mascarilla en el caso de los adultos cuando salgan, y ustedes recuerden, son una población asintomática en algunos casos, ¿no? Entonces hay que cuidarnos para no contagiar a las personas mayores. Muy bien, empecemos nuestra clase. Bien chicos, y hoy día nos corresponde ver la segunda parte de respiración celular. Vamos a ver la fase aeróbica, ¿sí? Hay que recordar que la respiración celular, la parte aeróbica, la idea es que se termine la oxidación completa de la glucosa. La glucosa que ingresa en la fase anaeróbica va a terminar siendo totalmente oxidada. Para esto se requiere concentración de oxígeno. Ahora, esta etapa celular aeróbica es la de mayor producción de ATP. Exactamente dentro de qué etapa de la respiración celular aeróbica, dentro de la fosforilación oxidativa, que contiene a la cadena respiratoria y va a tener como productos al CO2 y al agua también, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la respiración celular aeróbica es donde se obtiene la mayor cantidad de energía. Pero para que se dé la fase aeróbica, primero tuvo que haber sucedido la fase anaeróbica, que es la etapa citosólica. ¿Qué pasó? Mira, recordemos, la glucosa ingresa a la célula. La glucosa, que tiene 6 carbonos, ingresa a la célula y va a pasar un proceso que se llama glucólisis o glicólisis, donde la molécula de glucosa se va a romper debido a que se le quita hidrógenos y se invierte energía para esta ruptura, ¿sí? Generándome 4 ATPs y 2 NAD, y la molécula de glucosa se rompió. Todo esto ha sucedido en el citoplasma o citosol, recuerda, que es el lugar donde no participa el oxígeno. Entonces la molécula de glucosa ingresa a la célula, pierde hidrógeno, se le invierte energía y se parte. ¿Se parte en qué? En 2 moléculas de 3 carbonos, que se les llama piruvatos. En 2 moléculas de 3 carbonos llamados piruvatos. Estos piruvatos ahora sí tienen 2 caminos, recordarás la clase pasada: o se quedan en el citoplasma y se fermentan, o pasan a la mitocondria y continuamos con lo que se dice en el día de hoy, respiración celular aeróbica, ¿sí? La parte aeróbica. ¿Sí? Hay que recordar que la glucólisis es la síntesis de ATP, genera 4 ATPs, y esto se le conoce como fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, si te preguntas dónde sucede la fosforilación a nivel del sustrato, sucede en el citosol y genera 4 ATPs. Ahora, para la síntesis de ATPs tenemos la fosforilación a nivel del sustrato, que le hemos mencionado, que no participa la enzima ATPasa, que es la que forma ATP, y su lugar se da en el citosol o citoplasma, donde se forma 4 ATPs, y también se forma en el ciclo de Krebs, que es en el interior de la mitocondria, solo un ATP por piruvato. Esto se va a dar a nivel de sustrato. Y el otro caso de fosforilación es la fosforilación oxidativa, que también sucede en la mitocondria, donde sí participa la ATPasa, ¿sí? O la ATP sintetasa, que se da como lugar la cresta mitocondrial y genera entre 32 a 34 ATPs, ¿sí? Este es bastante energía. Entonces recuerda, la glucosa ingresó a la célula, la glucosa se parte en un proceso que se llama glucólisis y se obtienen los piruvatos. Ahora, este piruvato tiene 2 caminos: o se queda en el citoplasma y se fermenta, que ya hemos visto, puede ser de forma alcohólica o láctica, o va a la mitocondria y continúa con la fase aeróbica. Y eso es lo que vamos a hacer, la etapa mitocondrial o aeróbica acá, donde tienes un piruvato que debe ingresar a la mitocondria, ¿sí? Ahí he dibujado una mitocondria. Hay que recordar que en una mitocondria hay la presencia de oxígeno, y la mitocondria tiene 2 partes: la matriz mitocondrial o mitosol y la cresta mitocondrial. En los dibujos de mitocondria nosotros vemos mucho más crestas. Acá por orden didáctico solo he dibujado una cresta para poder entender el proceso completo, ¿sí? Entonces ya tenemos que la glucosa se partió en moléculas de 3 carbonos llamados piruvatos. Ese piruvato va a ingresar a la mitocondria, donde hay presencia de oxígeno. El piruvato ingresa a la mitocondria y en el proceso va a perder hidrógenos, formando el NADH2, y va a perder un carbono en un proceso llamado descarboxilación, y se va a formar el acetil.
ese acetil va a recibir a la coenzima A y se llama acetilcoenzima A. Entonces mira, el piruvato que tenía 3 carbonos perdió hidrógenos, se formó un NAD, se descarboxila y se forma el CO2, que es un desecho de la respiración que va a salir. Entonces ya el piruvato ya no tiene 3 carbonos, ahora solo tiene 2 carbonos y se llama acetil. A este proceso se llama formación del acetil. El acetil se asocia con la coenzima A, que tiene 2 carbonos, y va a entrar a un ciclo, que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se junta con el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, y me termina formando el citrato, que tiene 6 carbonos. Vas a encontrar que el sinónimo del ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico, debido a que acá se inicia el ciclo de Krebs. Y esto va a tener una secuencia de reacciones en las que se van a generar algunas sustancias que son importantes. En la otra diapositiva te voy a enseñar detallado el ciclo de Krebs, pero vamos a ver lo que se produce acá. ¿Qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs se produce primero CO2, que es desechado. Entonces el CO2 se forma tanto para la formación del acetil por la descarboxilación del piruvato, como en el ciclo de Krebs. El CO2 es liberado. Lo otro que se forma es GTP. Lo otro que también se forma es un FAT y 3 NAD. Y estos van a pasar a una etapa que se llama fosforilación oxidativa. Entonces mira, el piruvato ingresa, se descarboxila, pierde hidrógeno, se forma el acetil. El acetil se junta con el oxalacetato y forma el citrato, y se inicia el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs lo que se van a producir es moléculas que van a atravesar la cresta mitocondrial en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y la idea es que estas moléculas que pasen la cresta en la fosforilación oxidativa generen energía. Acá en la cadena, en la membrana interna de la cresta mitocondrial, va a haber una cadena respiratoria formada por citocromos o una cadena transportadora de electrones, que va a terminar teniendo una ATPasa, que son las enzimas que producen ATP. Tú te darás cuenta que estas moléculas, el FAT y el NAD, llevan hidrógenos, y al igual que como sucedía en la fotosíntesis, cuando hay una carga de protones llamativa o de hidrógenos abundante cargando el ambiente, la ATPasa empieza a formar ATP, ¿no? Empieza a formar energía. Entonces vamos a entrar en ese proceso de fosforilación oxidativa. El GTP va a atravesar la cresta mitocondrial y lo que va a formarse es un ATP. Entonces en esto vamos a tener en claro nuestras equivalencias. Un GTP es igual a un ATP. Y un FAT va a ser igual a 2 ATPs y un NAD va a ser igual a 3 ATPs. Entonces el GTP atraviesa la cresta mitocondrial y se forma un ATP. El FAT atraviesa la cresta mitocondrial y se forman 2 ATPs. Ahí los tienen. Los 3 NAD, recuerda, si un NAD son 3 ATPs, acá tengo 3. 3 por 3, 9. Los 3 NAD atraviesan la cresta mitocondrial y se forman los 9 ATPs. Entonces estas moléculas atravesaron la cresta mitocondrial en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Esos hidrógenos que transportaban permitieron formar los ATPs. Entonces hasta acá se está cumpliendo, ¿sí? El momento donde hay mayor cantidad de energía es la fosforilación oxidativa, que se realiza en la cresta mitocondrial y que se da porque las moléculas quieren atravesar la cresta, y al atravesar la cresta activan la ATPasa, y la ATPasa forma energía, que son los ATPs, ¿no? En la ATPasa participa la proteína, la partícula F, por ejemplo, ¿no? La partícula F vas a poder encontrar. Ahora, pero acá no queda. Tú te das cuenta que para que se forme el acetil se formaron NAD. Ese NAD dice, yo también quiero atravesar la cresta mitocondrial. Entonces viene y va a atravesar. Un NAD, recuerda, son 3 ATPs. De ahí tenemos 3 ATPs más. ¿Sí? Ahora, tendrías que recordar tú que en el caso de la formación del piruvato, en la glucólisis se formaron 2 NAD citosólicos que están en el citoplasma. Mira, están acá. De acá los he llevado acá. Y hay un sistema que se llama lanzaderas, que permite que estos 2 NAD citosólicos ingresen a la mitocondria. Y este sistema de lanzadera también los va a hacer atravesar la cresta mitocondrial. Y esos 2 NAD citosólicos van a poder formar 4 o 6 ATP. Ah, profesor, que no debieron ser 6 directos, profe, porque 2 NAD son 3 ATP, son 6. No. Lo que pasa es que existen 2 tipos de lanzaderas. Una lanzadera que se llama glicerol fosfato, que estos 2 NAD le permite solo formar 4 ATPs.
y la otra lanzadera que se llama malato aspartato, que permite de estos dos NAT obtener los 6 ATP. Entonces va a depender qué lanzadera estemos hablando para hablar la cantidad de ATPs que va a tener, ¿sí? 4 o 6 ATP. Veamos. Entonces, hasta acá yo me he dado cuenta que la respiración celular, la idea es formar energía, mira, porque acá lo que se ha obtenido es pura energía. Pura energía. Entonces tú vas a tener eso, que la glucosa se va a oxidar completamente y lo que me va a generar es energía. La glucosa primero se parte en un proceso que se llama glucólisis, que me forma dos moléculas de 3 carbonos que se llama piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria, se va a reducir, se va a descarboxilar y ya no se llama piruvato, se llama acetil, que se junta con el coenzima A primero, luego con el oxalacetato, el citrato, y empieza el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se libera CO2, se forma un GTP, un FAT y 3 NAT. Estas moléculas, ¿qué idea tienen? Atravesar la cresta mitocondrial para que por medio de la fosforilación oxidativa se obtenga ATP. Un GTP es un ATP, un FAT son 2 ATP y un NAT son 3 ATP. Entonces atraviesan la cresta mitocondrial y se genera energía. Lo mismo sucedió con el NAT formado en la formación del acetil y las lanzaderas que me traen el NAT citosólico. Entonces hasta acá la idea se cumplió, se formó pura energía. Ahora vamos a sacar un balance. Entonces lo que vamos a hacer es generar un balance energético, ¿sí? Donde una glucosa, que es igual a 2 piruvatos, recuerda, una glucosa forma 2 piruvatos. Vamos a ver cuánta energía se obtuvo. Primer momento, la glucólisis. En la glucólisis, recuerda, ¿qué pasó? Se obtuvo 2 ATPs de ganancia neta, ¿no? Ahí están los 2 ATPs. Vamos con el conteo, 2 ATPs. En la glucólisis se forma el NAT citosólico, que este NAT citosólico va a ingresar y va a depender de la lanzadera que se utilice, va a obtener 4 o 6 ATPs. Entonces ahí están los 4 o 6 ATPs. Luego viene el proceso de la formación del acetil. Para la formación del acetil se formó un NAT. Pero mira, acá hay que tener cuidado. Ese NAT que tú ves es solo con un piruvato. Y nosotros estamos diciendo que el balance lo vamos a realizar con una glucosa, que son 2 piruvatos. Entonces ese NAT, que son 3 ATPs, hay que multiplicarlo por 2. Y si tú lo multiplicas por 2, tienes 6 ATPs. Entonces mira, vamos bien, la glucólisis 2 ATPs de la resta de esto, de lo que invirtió y lo que ganó. Los dos NAT citosólicos que ingresan por medio de las lanzaderas, y depende de qué lanzadera utilicen, 4 o 6 ATPs. Para que se forme el acetil, se formó un NAT. Un NAT son 3 ATPs, pero esto se hizo solo con un piruvato. Y como estamos hablando con una glucosa que son 2 piruvatos por 2, 6 ATP. Luego viene el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se forma un GTP. Y este GTP solo es un ATP. Pero esto fue con un piruvato, hay que multiplicarlo por 2 porque son 2 piruvatos que representan una glucosa. Y tendríamos sus 2 ATPs. Y por último, tengo la fosforilación oxidativa, donde un FAT, que equivale a 2 ATPs, pero hay que recordar que esto fue con un piruvato, hay que multiplicarlo por 2, serían 4 ATPs. Y luego tengo 3 NAT, que son 3 por 3, 9 ATPs, pero esto es con un piruvato, debería ser por 2, 18 ATPs. Si tú me ayudas a hacer conteo, sería 2 más 6, 2 más 4, 6, 6 y 6, 12, 12 y 2, 14, 14 más 4, 16, 16 más 18, ¿sí? A ver, ¿estamos bien? 2 más 4, 6, 6 y 6, 12, ¿sí? Hasta acá vamos 12, 14, 18, 18, 18 más 18, 36, ¿sí? 2 más 6, 8, 8 más 6, 14, 14 más 2, 16, 16 más 4, 20 y 20 más 18, 38. Entonces quiere decir que se podrían formar 36 o 38 ATPs, dependiendo de qué lanzaderas. Si es 36 es por la lanzadera glicerol fosfato y si es 38 es por la lanzadera malato aspartato, ¿sí? Entonces recuerda, por una molécula de glucosa tú puedes obtener 36 o 38 ATPs, dependiendo de la lanzadera glicerol fosfato o malato aspartato. Si tú te das cuenta, en el interior de la mitocondria tú has obtenido, mira, 1 más 9, 10, 2 más 3, 5, son 15 ATPs
porque este viene de la parte externa, recuerda. Son 15 ATPs con un piruvato. Como un piruvato es la mitad y una glucosa serían 2, serían 30 ATPs. Quiere decir que en la mitocondria tú puedes obtener hasta 30 ATPs. El lugar donde se obtiene mayor cantidad de energía es dentro de la mitocondria. ¿En qué proceso? Fosforilación oxidativa. La glucólisis solo 2 ATPs, que en el caso de si tú consideras fosforilación a nivel sustrato son 4, ¿sí? Son 4. 2 NAD citosólicos que dependen de la lanzadera. Recuerda, preguntas típicas. 36 o 38. 36 a partir de la lanzadera glicerol fosfato. 38 a partir de la malato aspartato. Todo a partir de una glucosa. Dentro de la mitocondria 30 ATPs, ¿sí? Puedes ver acá la secuencia, mira lo que te decía, la acetilcoenzima A se unió con el oxalacetato, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, y el acetil solo tiene 2, se forma el citrato, que ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. El citrato se transforma en isocitrato, se libera el primer NAT, se libera CO2, se forma el alfa-acetoglutarato, se libera el NAT, se libera CO2, se forma el succinilcoenzima A, se libera ATP, que es el GTP, que hemos llamado hace un momento. Se forma el succinato, se libera un FAT, se forma el fumarato, luego el malato, se libera un NAT y de nuevo el oxalacetato. Y este es el ciclo de Krebs. Entonces citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinato, succinato coenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Y esa es la secuencia del ciclo de Krebs. Y dentro de la membrana, la cresta mitocondrial, se da la fosforilación oxidativa, que decía, hay una cadena transportadora de electrones, ¿no? Donde se forman los NAT, ¿sí? Los NAT pasa el NAT, deja el hidrógeno, pasa el FAT, deja el hidrógeno, está la proteína F, y se forman los ATPs, ¿sí? Un NAT, recuerda, son 3 ATPs, ¿no? Y acá tienes al oxígeno, que es el último aceptor de electrones, y que termina formando agua. El oxígeno, que es el último aceptor de electrones, y forma agua. Cuando los electrones fluyen hacia el oxígeno a través de los componentes de la cadena respiratoria, la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Que están los citocromos, se libera energía que se emplea para la síntesis de ATP por la ATP sintasa o ATP sintetasa o ATPasa. Entonces recuerda, la idea es que el NAT y el FAT que se forman en el ciclo de Krebs atraviesen la cresta mitocondrial, generando una gradiente de hidrógenos que activen a la ATPasa para que se forme energía. Un NAT son 3 ATPs y un FAT son 2 ATPs. Muy bien, chicos, estas son las preguntas de la tarea que vas a desarrollar de lema. La página 186 y 187, la pregunta 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 y 15. Esta pregunta la desarrollas y las envías. Muy bien, chicos, la clase terminó. Espero que te haya gustado. Ahí levanta, pones el pulgarcito si te ha gustado la clase. Muy bien, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Cumpla con sus tareas, ¿sí? Cumpla con las tareas. Y yo recomendaría todavía quedarse en casa, ¿sí? Quedémonos en casa, muchachos. Nos vemos. Chao. Un abrazo a la distancia.